En el sur del Bronx, en una habitación pequeña sin calefacción suficiente, nació Alfredo James Pacino en 1940. Su padre abandonó la familia cuando el niño tenía 2 años. Su madre, Rose, lo llevó a vivir con sus abuelos sicilianos. Desde el principio, la vida de Al Pacino fue una historia de ausencias. Los abuelos hablaban poco inglés, el barrio era duro, pero había algo en ese niño callado que observaba el mundo con una intensidad extraña, como si estuviera memorizando cada detalle para reproducirlo más tarde. Su madre sufría de depresión. El pequeño Al encontró refugio en el cine, en las historias de otros, en la posibilidad de ser alguien diferente dentro de una sala oscura. A los 17 años abandonó la escuela secundaria. Su madre y sus abuelos no lo comprendieron. Trabajó como mensajero, como portero, como mozo en un restaurante. Dormía en el suelo de apartamentos de amigos. En algunos periodos no tenía dinero suficiente para comer. Pero seguía yendo a audiciones, seguía intentándolo. Fue rechazado 2 veces por la Escuela de Teatro de la Universidad de Boston. El rechazo, lejos de detenerlo, pareció alimentar algo en su interior. Logró ingresar al Actors Studio en Nueva York, la institución que había formado a Marlon Brando y a James Dean. Allí, bajo la tutela de Lee Strasberg, Pacino aprendió el método. No actuar las emociones, sino vivirlas. No interpretar un personaje, sino convertirse en él. Sus primeras actuaciones en teatro off-Broadway generaron atención. La crítica empezó a hablar de un joven actor de presencia magnética, pero el dinero no llegaba. A principios de los años 70, Pacino tenía más de 30 años y seguía siendo prácticamente desconocido para el gran público. Entonces llegó Francis Ford Coppola, y con él, una decisión que cambiaría la historia del cine americano. El estudio Paramount no quería a Pacino para el papel de Michael Corleone en El Padrino. Los ejecutivos preferían a actores establecidos, rostros reconocibles. Coppola insistió. Pacino era su elección. La batalla entre el director y el estudio duró semanas. Durante el rodaje, Paramount amenazó en varias ocasiones con despedir a Pacino. Coppola se negó a continuar sin él. El resultado fue un fenómeno cultural sin precedentes. Michael Corleone no era un villano simple. Era un hombre que elegía, paso a paso, convertirse en algo que nunca quiso ser. Pacino encontró en ese arco dramático algo profundamente personal. La historia de alguien que sacrifica su alma en el altar de la necesidad y la lealtad familiar. El film de 1972 recaudó casi $200 millones. Fue la película más taquillera de la historia hasta ese momento, y Pacino se convirtió en una de las figuras más reconocidas del planeta. Sin embargo, la Academia de Hollywood nominó ese año a Pacino como actor de reparto, no como protagonista. Una decisión que generó controversia y que muchos críticos consideraron un error histórico. Él no ganó. Fue el primero de 8 nominaciones consecutivas sin estatuilla, un récord que se convertiría en parte de la mitología de su carrera. Pero el mundo lo miraba, y lo que el mundo veía era perturbador en su belleza. Un actor que no separaba nunca completamente la ficción de la realidad, que se quedaba en el personaje mucho más allá del rodaje, que vivía las historias con una intensidad que empezaba a cobrarse un precio. En su vida privada, Pacino nunca pudo construir la estabilidad que encontraba en los escenarios. Su relación más duradera de aquellos años fue con la actriz Jill Clayburgh, quien lo acompañó durante gran parte de la década del 60 y principios de los 70. Cuando la relación terminó, Clayburgh habló públicamente de la dificultad de convivir con alguien que daba todo de sí mismo en el trabajo y poco fuera de él. Luego llegó Mart Keller, actriz suiza, con quien mantuvo una relación intensa pero breve. Y después, Diane Keaton, su coprotagonista en El Padrino, con quien tuvo un vínculo romántico que ambos reconocieron públicamente años después. Keaton era una mujer de intelecto brillante y carácter independiente. No era fácil de deslumbrar. Pero algo en Pacino la deslumbró de todas formas. Estas relaciones tenían un patrón. Mujeres inteligentes, artistas, independientes. Y una ausencia estructural por parte de él. La incapacidad o la resistencia a construir algo permanente. En 1983 nació Julie Marie, su primera hija, fruto de su relación con la actriz Jan Tarrant. No se casaron. Pacino reconoció a su hija y estuvo presente en su vida.
pero la relación con Tarrant no prosperó como pareja. Para entonces, Pacino atravesaba uno de los periodos más complicados de su carrera. Las películas de los años 70, El Padrino, Serpico, El Padrino Parte 2, Tarde de Perros, Justicia para Todos, lo habían consagrado como uno de los grandes. Pero la década del 80 traía consigo una crisis silenciosa. Scarface, de 1983, fue recibida con divisiones profundas. La crítica la atacó. Las palabras que se repetían eran exceso, caricatura, delirio. Al público más joven le fascinó. A los cinéfilos de la época les incomodó. Pacino interpretó a Tony Montana con una ferocidad que muchos consideraron incontrolada. Hoy, décadas después, Scarface es considerada una obra de culto, un retrato lúcido de la ambición y la autodestrucción. Pero en su momento fue un tropiezo crítico. Lo que siguió fue una sequía. Revolucionario, Author, Sea of Love obtenían resultados modestos. La prensa hablaba de un actor que había perdido el norte. Pacino se retiró parcialmente del cine y volvió al teatro, al escenario donde todo había comenzado. Allí encontraba algo que el cine no siempre le daba: el presente absoluto, la adrenalina del directo, la conexión sin mediaciones con el público. Fue en el teatro donde maduró. Y fue esa madurez la que lo devolvió al cine de una manera que nadie esperaba. En 1992, con Dick Tracy ya en el pasado reciente y The Godfather Part 3 como cierre de ciclo, llegó Scent of a Woman. El papel del teniente coronel Frank Slade, un veterano ciego, amargo, brillante y autodestructivo, fue construido con una precisión que llevaba décadas de aprendizaje acumulado. La Academia le entregó finalmente el Oscar. Era su 8ª nominación. Había esperado 20 años. En la ceremonia, Pacino habló brevemente. No había discurso preparado largo, no había lista de agradecimientos interminable. Había algo parecido al alivio. Un reconocimiento tardío que él recibió con una mezcla de gratitud y escepticismo que decía mucho sobre su relación con el sistema que lo había ignorado durante tanto tiempo. Su vida personal continuaba siendo un territorio de contradicciones. En los años 90, inició una relación con la actriz y directora Beverly D'Angelo. Juntos, tuvieron gemelos en 2001, Anton James y Olivia Rose. Pacino tenía 61 años cuando sus hijos nacieron. La relación con D'Angelo se extendió varios años, pero tampoco derivó en matrimonio. Cuando se separaron, la disputa por la custodia de los gemelos se convirtió en un proceso legal largo y doloroso que ambos vivieron públicamente. 3 hijos, 3 relaciones diferentes, sin matrimonio. Este era el mapa de su vida privada. No era cinismo ni irresponsabilidad en el sentido convencional. Era algo más complejo. La incapacidad de un hombre que había convertido la intensidad emocional en instrumento de trabajo para contenerla dentro de las formas ordinarias de la vida doméstica. Sus colaboradores más cercanos hablan de alguien que puede estar completamente presente en una escena y completamente ausente en una conversación cotidiana. Alguien que procesa el mundo a través de los personajes que habita. Esta disociación, que en el arte produce obras maestras, en la vida privada produce distancia. Los años 2000 trajeron películas que dividían las opiniones. Angels in America le valió premios de televisión, pero algunas de sus selecciones cinematográficas fueron cuestionadas. La prensa comenzó a hablar de una tendencia al sobreactuado, a la intensidad sin matiz. Pacino respondía con indiferencia pública y con trabajo constante. No dejaba de actuar, no dejaba de aparecer en escenarios. En 2023, a los 83 años, Pacino anunció que esperaba un hijo con su novia de 39 años menos que él, Nur Al-Falah. El niño, Roman Pacino, nació en junio de ese año. La noticia recorrió el mundo con asombro y con preguntas que nadie podía responder del todo. ¿Qué significa ser padre a esa edad? ¿Qué significa elegir, una vez más, la paternidad sin el matrimonio? ¿Qué dice ese gesto sobre la relación de este hombre con el tiempo, con la permanencia, con la muerte que se acerca? Al Pacino no ha respondido esas preguntas públicamente de manera directa. Sigue trabajando. Sigue apareciendo en pantalla con esa intensidad que no ha abandonado. Sigue siendo, a los 83 años, alguien difícil de apartar de la mirada. Hay algo en su historia que excede la biografía del actor célebre.
Es la historia de un hombre del Bronx que eligió el arte como única forma de habitar el mundo completamente, que pagó ese precio en soledad, en relaciones que no pudieron sostenerse bajo el peso de su necesidad de vivir dentro de los personajes, que fue rechazado, ignorado, cuestionado y redescubierto múltiples veces, que tuvo 4 hijos en 4 décadas diferentes de su vida, como si el tiempo biológico siguiera sus propias reglas fuera de la narrativa convencional. No es una historia de triunfo lineal, es una historia de alguien que encontró su forma de existir, una forma extraña, costosa, inadaptada, y que se negó durante 80 años a cambiarla. Eso, en un mundo que premia la adaptación y castiga la obstinación, tiene algo de acto heroico. O de condena. Probablemente de ambas cosas a la vez.